Entonces hoy es 26. lunes 25. No, 26. 25. Sí. Será porque se me lo- Tiene razón, 25. El 2022. Semana, ¿qué semana estamos? La 9. Semana 0. 09. Entonces la matriz, cambio de base. Bueno, pues entonces tenemos que un espacio vectorial B, que suponemos que tiene dimensión n, sobre los reales. Tiene una infinidad de bases. O sea, tiene muchas bases. ¿O será cierto que tiene una infinidad de bases? Sí, ¿no? Tiene una infinidad de bases. Entonces, y entonces, si yo doy una base cualquiera, para todo B, en B, tiene una representación única. Tiene una representación única con respecto a una base de datos. Por ejemplo, si yo tengo una base B, ¿verdad? Es igual a B1 B2 hasta Bn. Y B es un vector en B. Implica que existen A1 hasta AN números reales. Tal que pues B es una combinación lineal, ¿no? De A1, B1. Entonces, ustedes saben que este vector B, con respecto a la base de 1, pues tiene coordenadas A1 hasta AN. Y estos números son únicos con respecto a esta base. Si B2 es otra base, vamos a llamarle W1 hasta WN. Entonces también B se puede escribir como P1 por W1 más B2 por W2 hasta Bn por Wn.
Entonces, este vector con respecto a esta otra base de B2, pues es una eneada de números única. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué relación hay entre las bases? ¿Cómo puedo pasar de una base a otra? De una base a otra. Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, el mismo vector tiene dos maneras de representarlo, pero ¿cómo podemos pasar de una base a otra? Ajá. Profe, perdón, pero ¿podría regresarle el otro lado Sí, de la claro. diapositiva, por favor? Sí, claro. Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo pasar de una base a la otra? Sí. ¿Qué relación hay de una con respecto a la otra? Ya, profesor, gracias. Sí, muy bien. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar ejemplo 1.34. Encontrar CAB igual a R3. ¿Sí? Entonces, encontrar una relación entre los vectores de coordenadas X con respecto a la base canónica y X con respecto a otra base. Y X con respecto a otra base D, pues, donde C pues es la base canónica, E1, E2, E3, transpuestas, ¿no? Desde luego que E1 pues es este vector 1, 0, 0, E2 transpuesto es 0, 1, 0, E3 transpuesto es 0, 0, 1. Ajá. Y luego vamos a ver B. Vamos a llamarle B1, B2 y B3. Donde B1 pues es el vector 1, 0, 0. B2 es el vector 1, 1, 0. Y B3 es el vector 1, 1, 1, ¿verdad?
hay que ver que sí, efectivamente sea una base. Entonces, acuérdense que formábamos una, para ver que son bases, pues esta base es canónica, pero esta otra base también es canónica, ¿sí o no? Porque armamos una matriz A con estos vectores 1, 0, 0, y aquí 1, 1, 0, 1, 1, 1, ¿verdad? Y se puede diagonalizar, ¿verdad? Se puede, con este último cancelamos estos dos. Y teníamos 1, 0, 0, 1. Y aquí, si multiplicamos por menos 1 y se lo agregamos, 0, 1, 0. Si multiplicamos por menos 1 y se lo agregamos, sería 1, 0, 0, 1, 1, 0. Y aquí finalmente, pues, si dejamos 0, 0, 1, aquí 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y aquí multiplicamos por menos y se lo agregamos, 1, 0, 0. Entonces esta, pues así es una base, ¿no? ¿Qué relación existe entre esta base y la otra, no? ¿Cómo representamos un mismo vector con respecto a estas? A C con respecto a B. Entonces, pues damos un... ¿sí? Perdón, ¿podría mover un poquito más hacia arriba la cámara? Sí. Sí, sí. Gracias. Ok. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que voy a pasar para este lado. Para este lado del pizarrón. Entonces, damos un vector cualquiera en R3. X igual a X1. Elemento de R3. Entonces, aquí vemos que X, pues es X1 por E1 transpuesto. Por E3 transpuesto, valga la redundancia. Y esto pues me da el vector X1, X2, X3. O sea que este mismo vector con respecto a la base canónica es este mismo, ¿no? Con respecto a la base canónica no se distinguen las coordenadas. ¿Vale? Entonces ahora representamos X como una combinación lineal. La misma X el mismo vector X lo representamos como una combinación lineal de B1, B2 y B3. Ya el cartucho. Dios.
Voy a llevar los bolitas. Son cuerpos de ebullición. Sí. Entonces, si representamos este mismo vector como una combinación lineal de este vector, sea X con respecto a la base B, pues es como encontrar un vector Y1 por B1 más Y2 por B2 más Y3 por B3. Entonces esta Y3 por B3. Estas serían las coordenadas con respecto a las nuevas. Con respecto a la nueva base. ¿Qué relación existe entre ellas? Ajá. Entonces esta es aquí Y1 por el vector 1, 0, 0. Por el vector 1, 1, 1. Y este vector pues sería representado como con respecto a la otra base, ¿cómo nos quedaría? Entonces aquí el secreto es que este X lo puedo representar con respecto a esta base, ¿no? X. Y también el mismo vector lo puedo representar como, aquí lo tenemos, ¿no? Como X1. Este es el mismo vector X. Entonces, de esta igualdad tendríamos que Y1, que 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, o Y1, Y2, Y3 es igual a X1, X2, X3. Sí, ¿no? Porque esto lo estamos escribiendo así. ¿Sale? Entonces, pues esto es equivalente a lo siguiente. Esto es equivalente a decir que este vector, que X con respecto a la base en C, que es este, es igual a esta matriz 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 de X con respecto a la base
B. ¿No? O sea que estamos haciendo la X representada con respecto a la base C. Es esa matriz por la X representada con respecto a la base. Parece un juego de palabras, ¿no? Sí. Ahora, nosotros tenemos de esta primera ecuación que de esta misma ecuación tendríamos que x1 es igual a x1 más x2 más x3. O bueno, simplemente para despejar ya uno, ¿qué hacemos? 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y aquí le ponemos x1, x2, x3, ¿no? Y con eliminación gaussiana hacemos lo que hicimos hace un momento, ¿no? Fijamos esta. X3, pero si la multiplicamos menos, si le restamos a la de arriba, le restamos la de abajo, nos quedaría 0, 1, 0 por x3 menos x2. ¿De acuerdo? X3 menos x2. Y en esta, pues tendríamos 1, 1, 0 por x1 menos x3. Y luego tendríamos 1, 0, 0. Ajá, bueno, fijamos esta. 0, 0, 1. Ajá. Y luego 0, 1, 0. Aquí x3, x3 menos x2. Y aquí a esta la multiplicamos por menos. Y le restamos la de arriba, ¿no? Si esto le restamos la de abajo. 1 menos 1. 0. Entonces x1 menos x3 menos x3 más x2. Pues esto sí es lo mismo que tener aquí 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí el x3 se cancela, ¿no? A ver qué pasó aquí. A este, al de arriba, x1 menos x3, le restamos, ¿sí? A este le restamos 0, le restamos 1, nos queda 0. x1 menos x3 menos x3 más x2. Ajá. Pues, ¿qué nos queda aquí? x1 menos 2x más x2 menos 2x3. X3 menos x2 y x3. ¿Están correctas las cuentas? ¿Estarán correctas? Vamos a revisarlas, ¿no?
Aquí fue x3 menos x2. No, aquí fue este x 1 menos 0, 1 menos 1, 0, x2 menos x3. Luego, en este paso, que dimos fue 1 menos 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Es este. Ajá. Es este. x1 menos x3. Y finalmente, aquí, para obtener este valor, aquí debe ser x3, x2 menos x3. Entonces, en este paso que dimos fue 1 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0. Y aquí x1 menos x2, ¿no? Porque al restar el x3 se cancela. Ok, entonces ya tenemos x1 menos x2. Ajá. ¿Sí? Tenemos esa. Y aquí se deduce que... De aquí se deduce que... ¿Qué se deduce de aquí? Vamos... Se deduce que x1, que y1, sí, que y1, o más bien que 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, o y1, y2, y3, es igual aquí a otra matriz, ¿no? ¿Cuál sería esta matriz? Pues esta matriz sería 1 menos 1, 0, 0, 2 menos 1, 0, 2x3, ¿no? Por lo tanto, y1, y2, y3 es igual a 1 menos 1, 0, 0, 2 menos 1, 0, 1. ¿Ok? Y entonces tenemos ahí una matriz invertible, ¿verdad? No, la matriz invertible. Este es 1. Este es 1. Este, recuerden, es X con respecto a la base B. Y aquí hay una matriz. Hay una matriz. 1 menos 1. Ah, esa es la matriz. Ah, bueno, aquí debía haber puesto X de C, ¿verdad? X de C. Y entonces esa es una matriz de cambio de base. ¿Cómo pasas de unas coordenadas a otras? Esto es invertible. Invertible. ¿Está claro o no? Sí, profesor. Uh-huh. Otro ejemplo.
Sí, Sí, profe. pero deje terminar de copiar este, por favor. La relación que andamos buscando es esa matriz, me parece. Tiene que ser invertible. Haber una base de los números, otra base diferente. Sí. Profe, ya en lo último, en la última matriz, ¿por qué hay un 1 en el segundo renglón de X1? En X1, Ah, en el segundo renglón, ¿de dónde sale el primer 1? aquí, No, ya en lo último, en la última matriz que puso, en esta, el segundo renglón. Sí, ese. ¿De dónde salió ese 1? pues está, ese debe ser cero. Ah, ok. Es solamente escribir lo que teníamos ahí. Una base que no sea tan complicada. Se me ocurre poner esto. Una base, ¿no? Agarramos. ¿Qué relación habría entre esos dos vectores, no? A ver, ¿cómo le haríamos ahí? Profesor, ¿podría hacer la cámara hacia este lado donde acaba de escribir? Sí, claro. Tenemos ahora estas dos bases, ¿no? Eso de las bases, eso que acaba de escribir del lado izquierdo, ¿no Entonces, pertenece a lo que acaba de poner? no, porque son diferentes, ¿no? Vamos ahora a encontrar la relación, ¿sí? Vamos a enunciar lo que sería el ejercicio, ¿verdad? En R, por ejemplo, encontrar en B igual a R3, encontrar la relación entre los vectores de coordenadas
X con respecto a la base 1 y X con respecto a la base B2. ¿Dónde? Por ahí está, ¿no? ¿Sale? Donde tienes esas bases. ¿Cómo le haríamos ahí? Así más en concreto. Las dos son bases. El determinante de ambas es. Se puede calcular la invertible de la matriz B1 y multiplicarla por la segunda. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se justifica todo eso? Tomamos un vector X cualquiera en R3. ¿No? Con respecto a la base B1, ¿qué sería? Si yo quiero escribir esto con respecto a la base B1, buscaría una a uno, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces este tiene coordenadas. Las coordenadas con respecto a las coordenadas de X1, X2, X3. Con respecto a B1, pues sería este vector. ¿Cierto o no? Y ahora ese mismo vector lo representamos con respecto a la base. El mismo. Lo escribo como una combinación lineal B1. ¿De quién? De la otra base, ¿no? Uno, cero, cero. Uno, uno, cero. Así, ¿no? Y entonces la representación de X1, X2, X3 con respecto a la base B2
pues sería, ¿qué cosa? B1, B2 y B3. ¿Sale? Esa sería la representación. Del mismo vector. El mismo vector tiene esa representación. Ahora, ¿cómo los conecto entre ellos? ¿Cómo se conectan ahora? ¿Eh? Que viene lo bueno. Cambio de domicilio del mismo individuo. A ver, ¿cómo le haríamos ahí? Los vectores de la base 2 hacerlos en una matriz expandida y eso igualarlo a x1, x2 y O sea, estos dos son iguales, ¿verdad? Estos dos. Entonces podemos hacer que... ¿Qué podemos hacer aquí? Pues que A1 de 0, 0, 0, 1 más A2 por 0, 1 más A3 por 1, 1, 1, ¿verdad? Es igual al otro lado, ¿verdad? B1 por 1, 0, 0 por 1, 1, 0 más B3 por 1, 1, 1, ¿no? Entonces aquí tendríamos una matriz perdón. B1, B2, B3 bueno, aquí es A1, A2, A3 de este lado. ¿Ok? Y luego, ¿qué tendríamos?
A ver, calculen ahí que esta es X con respecto a la base B1 y esto es X con respecto a la base B2. Entonces hay que calcular la matriz inversa de esta, ¿no? Bueno, ¿cómo calcularíamos ahí la matriz inversa de esta? Poniendo como matriz aumentada la matriz identidad de 3×3. ¿Cuál quieren que sea inversa? Bueno, esto no lo he visto en el libro, pero ¿qué les parece si dejamos todas así como están? Y Profesor, convertimos perdón, es que ya me confundí. ¿Por qué tenemos que calcular la inversa? para dejar sola esta coordenada en términos de la otra. O sea, si multiplicas A1, A2, A3, esto es igual a 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, a la menos 1, ¿por quién? Por esta matriz, ¿no? 1, 1, 1, 0, 1, 1, y 0, 0, 1, por B1, B2, B3. ¿Sí? Sí está, es esa la razón. Entonces esta es la matriz que necesitamos, ese producto es el que necesitamos, pero necesitamos la inversa, ¿no? De esta matriz. ¿Está claro? O al contrario, ¿no? Necesitamos la inversa de quién? O bien, necesitamos que la inversa de quién? De 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, a la menos 1, multiplicado por 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, multiplicado por quién? Por A1, A2, A3. Igual a B1, A2, A3. ¿Sí? Pero esta ya la tienen, ¿no? Es la que calculamos. La calculamos hace un momento, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto valía esa matriz inversa? Es la que calculamos hace un momento. Esa matriz inversa vale 0 menos 1. 0, 0, 1 menos 1. Y 0, 0, 1. Esa es la inversa multiplicada por 0, 0, 1. 0, 1, 1. 1, 1, 1. Ahora 1, 2, 3. Igual a B1, B2, B3. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en la matriz inversa, en el primer renglón, X1 es 1. Bueno, así lo anotó hace rato. Sí, sí, tenéis razón. Es 1. Aquí es 1 menos 1, ¿no? 1 menos 1, 0. 0, 1 menos 1.
y 0, 0, 1, ¿ok? Entonces, al multiplicar, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un 0. Sí. Nos quedaría un 0. En el segundo renglón, nos quedaría, ¿qué? 0. Y después nos quedaría un menos 1, ¿no? Ujú. Y después nos quedaría un 1. Ajá. Después nos quedaría un menos 1. Sí, al multiplicar esto, pues nos queda menos 1. Y luego nos queda un 0, ¿no? Y luego nos queda otro 0. Por último, aquí nos queda un 1. Luego nos queda un 1. Y luego nos queda un 1, ¿no? B2 y B3, ¿no? Y así queda, ¿no? Esta es la matriz cambio de base. ¿Está claro o no? Porque lo que tenemos aquí es que X con respecto a la base 2 es igual a esta matriz 0 menos 1, 0 menos 1, 0, 0, 1, 1, 1, y X con respecto a la base B1, ¿no? ¿De dónde paso? De la base B2 a la base B1, ¿verdad? O lo que es de B1 a B2. O sea, ustedes tienen aquí un vector, que es la base B1, B1, B2 y B3, ¿no? Y se van a R3 donde tienen otra base. ¿Qué base tienen aquí? Aquí está la base B1, aquí está la base B2, aquí es W1, W2 y W3. Y aquí forman un paralelepípedo, ¿no? Con esos tres vectores aquí también. Con un paralelepípedo. ¿Sí? Y entonces ustedes van
¿sí? De la base B1 a la base B2. A este le llaman matriz cambio de base. De la base B1 a la base B2. ¿Verdad? Así se le conoce, la matriz cambio de base. De B1 a B2. La base B1 la llevan a la base B2. Y la que viene de regreso es una matriz de la base B2 a la base B1. Se calcula la inversa. Entonces hay que ensayar esos pasos, ¿no? ¿Sí queda claro? Profe, no sé, me confundí al último, o sea, después de que calculamos la inversa, o sea, como, ¿por qué? ¿Por qué calculamos la inversa? A ver, vamos desde un principio. Nos enfocamos aquí. Yo tengo dos bases. En R3 tengo dos bases. Una es la base B1. O sea, tres vectores linealmente independientes. B2 y B3. B2 y B3. ¿Sí? Y aquí en el mismo espacio tengo otra base. Bueno, los dibujo de manera separada. Pues, creo que no se amontonen. Aquí tengo otra base. Es W1, W2 y W3. Entonces, si son linealmente independientes, forman un paralelepípedo, ¿no? Que tiene un volumen. El determinante de esa cosa es el volumen de ese paralelepípedo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a representar un mismo vector X, el mismo, lo voy a representar. Le voy a asignar coordenadas a un mismo vector en R3. Entonces puede decir que estás en una base canónica, ¿no? En R3. Correcto, pero pues este vector X, si está en un espacio vectorial general, puede ser un polinomio, o puede ser una matriz, o puede ser cualquier otro objeto, ¿están de acuerdo? Pero si es de dimensión finita, n, le asignamos unas coordenadas en Rn. ¿Está bien? Bueno, pues entonces, este mismo vector con respecto a la base B1, la base B1 tiene estos vectores, ¿no? El 0, 0, 1, el 0, 1, 1, el 1, 1, 1. Y estos escalares que aparecen aquí, que permiten representar este vector como estos tres escalares, es a lo que le llamamos las coordenadas del vector X con respecto a la base B1, son estos coeficientes. Y con respecto a la base B2, sería en este caso B, tenemos estos coeficientes únicos, B1, B2 y B3. Entonces, con respecto a la base B2, tienes otras coordenadas. ¿Sí? Tienes otras coordenadas diferentes, pero se trata del mismo vector. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación hay entre estas dos coordenadas? ¿Sí? ¿Qué relación hay? ¿Sí?
Entonces el truco está en que yo puedo decir, bueno, este es el mismo vector representado de dos maneras diferentes, ¿no? Por lo tanto, estos son iguales. Y por lo tanto, yo aquí puedo hacer esta igualdad, ¿sí? Vamos a ver, Puedo establecer, voy a subir. Yo Sí, voy a este lado sí. para que se alcance. podemos establecer esta igualdad, ¿no? Este es X. X representado con la base B1. X representado con la base, la misma X, pero con la base B2, ¿no? Por eso tengo B1, B2, B3. Pero aquí observo que puedo acomodarlo como un producto de una matriz que tiene a los elementos de la base como columnas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De este lado y de este lado también. Entonces esta parte, esta A1, 2, A3 son las coordenadas con respecto a la base B1 y X es con respecto a la base B2 son B1, B2, B3. ¿Sale? Entonces, pues aquí, si yo quiero despejar a uno, tengo que calcular la matriz inversa, ¿no? Aquí. Imagínense que esto es P y Q. P por A es igual a Q por B en el otro lado, ¿sí? Para despejar, pues le calculo la inversa a la P, ¿no? Es una matriz cuadrada, puesto que sus columnas son linealmente independientes, el determinante es diferente de cero. Pues existe la inversa. Entonces, esta inversa no la hemos calculado. Esta no la hemos calculado. Lo que sí calculamos fue la inversa de la otra. Es, bueno, pues entonces, si no quiero despejar la A, despejo la B. Y como aquí ya tenemos la inversa de esta que calculamos hace un momento, que nos dio esta ecuación, entonces simplemente con el producto de la inversa con esta matriz que es 0, menos 1, 1, menos 1, 0, 0 y 1, 1, 1, pues esta es la matriz cambio de base. ¿De dónde a dónde? Es ese cambio de base. De B1 a B2. O sea que el dominio pues es este, ¿no? B1 a B2. Ya, entonces la relación que existe entre esas dos bases es esta matriz. Esa es la que te conecta a las dos bases. Es una matriz invertible. Y que le llamas a esa matriz invertible. Esa matriz invertible es la que se le conoce como la matriz de la base 1 a la 2. ¿No? Este sería el igual a que a 0 menos 1, 1. Menos 1, 0, menos 1, 0, 1 y 1, 0, 1. Esta sería la matriz invertible. ¿Estamos? ¿Está correcto? ¿Sí o no? A ver, copien bien ese. ¿Quieren otro ejemplo o así está bien? Yo digo que otro profesor. Otro ejemplo. A ver, pues denme dos bases diferentes. Que no sean tan intrincadas. Dos bases diferentes. Uno al otro para desentendido. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Copian aquí. a ver, Hugo, ahí conmigo. Ándale. Digo, ándale, aquí es lo que copian.
De este lado lo que hizo el profesor es, hasta aquí no hay problema. No sé si tengan dudas hasta aquí. Por mi parte, todo bien. ¿Sí? Bueno, es que se te preguntan por qué la inversa. Bueno, aquí igualamos estas dos ecuaciones. Tenemos esta matriz multiplicada por este vector y esta matriz por este vector. Pero de aquí pasó hasta esta parte. Lo que hizo fue sacar la inversa de esta matriz. Es como esta matriz proviene de la base B2, de aquí, y entonces esta base, pues la matriz es invertible. Por lo tanto, saca su inversa, es como pasarla del otro lado. Y es esta que está aquí. Esta que está aquí es esta matriz. Esta que está aquí es esta matriz. Este es el vector A1, A2. Y es igual a este B1. Estamos despejando esta parte. Hasta aquí. Ya habíamos sacado el inverso en el ejercicio anterior, que es esta. Entonces pasamos de este lado. Ahora multiplicamos estas dos matrices y nos queda esta multiplicada por este vector A1, A2, A3. Y esto es igual a B1, B2, B3. Y esto que está aquí, estas son las coordenadas. Entonces esta que está aquí es la matriz que va de la base B1 a la base B2. Es esta. Es la matriz que va, lo puso acá de este lado, así, de la base B1 a B2. Es lo que está haciendo. No sé si más o menos ya. Y bueno, si quisiéramos sacar la matriz de la base B2 a B1, pues a partir de esta, sería sacar la inversa de esta matriz, bueno, pasarla de este lado, multiplicar, y únicamente dejaríamos solo las coordenadas A1, A2, A3. Ya obtendríamos la matriz de cambio de base de B2 a B1, o sea, el regreso. ¿Sí ya un poco más claro o todavía siguen algunas dudas? De mi parte, no. Ok. Así ya. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Sí, profesor. ¿Está bien así? ¿O otro ejemplo? Otro ejemplo, por favor. Ajá. Pues es nada más cambiar la base, ¿no? Cambiar la base y solamente que uno procura. Hay una infinidad de bases para R3. A ver, vamos a ver un ejemplo en R2 o en R3. ¿En dónde lo quieren? Es en R3, ¿verdad? A ver, ¿cuáles podríamos, con qué números podríamos jugar? Poner una base como sea, pues que tenga dos números, 1, 0 y -1. Que tenga un 1 aquí, un 0 acá arriba. Que tenga aquí, que pondríamos 1, 1, ¿verdad? Y 0. ¿Será una base? ¿Alguien me puede decir si es una base? Y luego aquí, ¿qué podríamos poner? 1, 2, 3. 0 -1, 1. Y 1, 0, 0. 1, 0, 0. ¿Son bases o no son? Son legalmente independientes porque si esto es una matriz, cancelaríamos este vector más, menos, más. 2 por 1, 2, más 3, 6. Y aquí, más, menos, más, nos quedaría -1 y aquí un -1. Sí son bases, ¿no? Entonces, encontrar la relación entre los vectores de coordenadas X para X cualquiera en R3, ¿no? Entonces, para X con respecto a esas coordenadas, a ver cómo formulan el problema. ¿Cómo encuentran la matriz cambio de base? A ver quién pasa al pizarrón. Sí, ¿verdad? No, más bien, a ver, pues a ver, hagan ustedes, a ver cómo les queda. Luego lo hacemos rápidamente aquí. Iván Gabriel, Eligio, Brandon Sevilla, Ana Karen, Yajair, Violeta. ¿Sí?
fueron los X. ¿Qué tal, compañeros? ¿Están ahí? Sí, profesor. A ver, ¿cómo está el asunto ahí? Rápidamente. Bueno, no sé si sea correcto como lo voy a decir, pero hay que checar que sean linealmente, no, combinación lineal. Es como lo hizo en el otro ejercicio de que si X pertenece a los reales cúbicos, entonces lo multiplica cada vector de la base por una constante que en el anterior fue A, por ejemplo. Sí, El A1 y el A2 y el A3. Bueno, y ahí, pues aquí sería lo mismo, ¿no? En cada uno. o sea, sea X en R3, ¿verdad? Sí. En R3 pues tiene coordenadas X1, X2, X3. Y esto yo lo quiero expresar como una combinación lineal de quién de este primer vector, ¿verdad? De 1, 0, menos 1, más A2 de 0, 1, 0, más A3 de 1, 1, 0, ¿verdad? Entonces yo este vector lo puedo escribir como una solución de un sistema de ecuaciones. Y luego aquí 1, 1, 0. Y aquí lo que voy a tener pues es A1, A2, A3. Entonces, A1, A2, A3 son las incógnitas, ¿verdad? Y a esa lo que se le llama las coordenadas de X con respecto a ¿qué? A la base B1. Si yo resuelvo, esas van a ser las coordenadas con respecto a la base B1. Que puede ser con la regla de Kramer, ¿están de acuerdo? Ahora, el determinante tiene que ser distinto de 0 para que tengamos una única solución. Y aquí es claro que sí, porque si nosotros desarrollamos pormenores, aquí decimos más, menos, más, entonces menos 1 por el determinante de este menor, que sería menos 1 por menos 1, 1. Pues entonces son linealmente independientes, ¿está claro? En este caso, pues no se trata de encontrar explícitamente las coordenadas en términos de x1, x2 y x3, solamente basta con escribirlos. Este mismo vector también tiene que representarse con respecto a la base B2, ¿verdad? Y con respecto a la base B2, pues existe en B1 por 1, 2 y 3, más B2, ¿por cuánto? Por 0 menos 1, 1, más B3, ¿quién? Por 1, 0, 0, ¿verdad?
ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que vamos a tener otro sistema de ecuaciones. Ajá. Que aquí va a aparecer una matriz 2 y 3. Voy a tener como matriz las columnas de esa base ordenada. O sea, desde luego que es una base ordenada. B1, B2 y B3. ¿Sale? Entonces, B1, B2 y B3 es la representación, son las coordenadas con respecto a la base B2. ¿No? Las coordenadas de X con respecto a la base B2. Que son pues diferentes, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí el truco es, como este vector es el mismo, pues yo puedo igualar las dos. Este vector y el vector que tengo aquí, ¿no? Estos son iguales. Son iguales. Entonces podemos escribir, ¿sí? Justo lo que escribimos de este lado, ¿verdad? Solamente que en lugar de escribir esta matriz, ¿sí? Voy a escribir aquí la que es 1, 0, 1, 0, 1, 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 1 y 1, 0, 1, 2 menos 1, 0 y 3, 1, 0. ¿Ah? Y hacemos otra vez lo mismo, ¿verdad? O algo parecido, pues para expresar la relación que hay entre estas dos bases. X con respecto a la base B1 es igual a la inversa de esta matriz. ¿Sí? Multiplicada por 1, 0, 1, 2 menos 1, 0, 3, 1, 0. ¿No? De X con respecto a la base de 2. ¿Sí? ¿Sí, no? Y ya, pues nada más hay que realizar ese producto. Y ya tenemos esa relación que buscábamos. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, pues entonces ahora vamos al punto más. ¿Podría regresar la cámara hacia el otro lado, por favor? Sí. Ya, profesor, gracias. Sí, bueno, vamos a ver el caso general.
¿sí? El caso general. Vamos a movernos por acá. Ya está. Sí, está de ese lado. Subirle para que se vea la fecha. Somos un poquito más. Ahí está bien. El caso general. Sea B sobre R, un espacio vectorial de dimensión de B igual a N. Pongamos que tenemos dos bases. Sean B1 más 1 hasta UN y B2 B1 hasta BN. Bases de B. Si W es elemento de B, calcular la relación entre los vectores coordenados coordenados W, B1 y W con respecto a la otra base de 2, ¿no? ¿Qué relación hay entre esas dos coordenadas, ¿no? Ok. Supongamos que ¿sí? Si W la escribimos B1, W pues es igual a, vamos a poner a 1, ¿verdad? Más a N por UN. Y W con respecto a la base de 2. Entonces W es B1, ¿sí? B1 más BN por B sobre N, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, pues entonces, el vector W con respecto a la base B1
Pues sería un vector columna A1 hasta AN y W con respecto a la base B2 sería el vector B1 hasta Bn. Hasta Bn. Ok, entonces hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Entonces, a partir de la representación de W con respecto a la base de 1, obtener W con respecto a la base de 2. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, entonces cada uno de los vectores UI de la base de 1 nos expresamos con respecto a la base B2. Acuérdense que B2 es B1 hasta Bn. Entonces, pues yo tomo cualquier vector 1. Este es un elemento de la base B1. Y este encuentro escalar es U1. 1 por B1. Más U1, 2 por B2. Más U1N, ¿verdad? Aquí 1. Aquí es 2,1. Más N1 por U Bn. O sea, el segundo número cuenta por el primer vector. U2 sería U12 por B1 más U2 2 por B2 más U N2 por Bn. Ajá. Y así nos vamos hasta que llegamos al UN. ¿Quién sería el UN? ¿O quién sería el UI?
UI es ¿verdad? U1I por B1 más U2I por B2 más UNI por BN, ¿verdad? Hasta que llegamos al último. UN sería UN1 UN por B1 más U2N por B2 más UNN, ¿verdad? Por BN. Así los expresamos. ¿Correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que esta línea quiere decir que las coordenadas del vector 1 con respecto a la base B2 es esta columna, ¿no? Sí. Como UN1. ¿Verdad? El segundo sería U12, U22 hasta UN2, ¿verdad? Las coordenadas de U y con respecto a B2 es U1I, U2I, UNI. Finalmente, las coordenadas de este vector, los elementos de la base, pues, con respecto a la base B2, pues sería U1N hasta UNN. Así se expresan, ¿verdad? ¿Correcto? Hacemos dos, el tiempo. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Que A, que W. Ahora nos pasamos por acá. Ahora tenemos que, aquí tenemos que W es igual a 1. Es a 1 por U1. A N por U1. Entonces, si tomamos aquellas, si tomamos aquellas expresiones, ¿no? ¿Qué es lo que obtendríamos? Lo que obtendríamos sería aquí en lugar de A1, U1, pues tendríamos toda esta expresión, ¿verdad? U1, 1, B1, más U2 por B2, U2, 1 por B2, más U1N por B sub N, B sub N, ¿sí? Etcétera, ¿no? Etcétera, para no escribir tanto. Aquí sería el otro término que sigue aquí.
más, etcétera. ¿Cuál sería el último AN, verdad? Que sería U1N más por B1 más UNN por BN. Sí. Entonces, si nosotros los B1 los agrupamos con los B1, tendríamos lo siguiente: A1 con U1 y aquí más AM 1N por B1. Lo mismo con los que siguen. Lo mismo con los que siguen. Más. Pues, ¿qué serían los otros? A21. A21. A1 con U21 más. Pues aquí serían U más AM por 1N. ¿Cuál sería aquí el A1N? 2N, ¿verdad? 2N. Sí. U2N. 2N por B2. Más, etcétera. Más, etcétera. Aquí A1N. A1N. U1N. UN1 más A2 a UN2 más AN por UNN por BN. ¿Correcto? Y entonces resulta que las coordenadas de esta cosa pues serían con respecto a W2 pues serían estos numeritos que están aquí, ¿no? Estos A1 U11 más AN por UN 1N, etcétera, hasta que llegamos a 1 UN1 más, etcétera, más AN UNN, ¿no? Pero entonces aquí podemos separar esto. Primero poner a 1 con esta coordenada, ¿no? 1, 1, hasta UN1 más, etcétera, más AN, ¿no? Por U1N hasta UNN. Y entonces esto nos quedaría como una matriz. U11 hasta UN1. U1N hasta UNN. Y aquí nos quedaría A1, A2 hasta AN.
Y esta pues es la matriz cambio de base de B1 a B2, ¿verdad? Y esta no es más que las coordenadas de X con respecto a B1, de W con respecto a B1. Y esto que está aquí, pues es las coordenadas de W con respecto a B2. Entonces concluimos que las coordenadas de W con respecto a B2 es esta matriz así. Bueno, ahí nos quedamos y continuaremos el próximo miércoles con estos cambios de base. Practíquenlo porque es lo que vamos a trabajar en el examen del próximo viernes. ¿Están de acuerdo? Andrés, o sea, esto fue lo que hicimos en los varios ejemplos que teníamos, ¿verdad? Sí, profe, está bien. Pues muchas gracias por hoy. Muchas gracias por su atención. Profe, ¿va a haber asesoría el jueves? Sí, sí, sí. El jueves no es día festivo, ¿verdad? Porque No, el es jueves que, me dejaron plantado ahí, nos quedamos. es que la vez pasada le pregunté que sí va a haber asesoría, pero me dijo que no, creo que porque tuvo una reunión o algo así, Sí, porque el jueves pasado. el jueves pasado, pero este jueves sí lo vamos a tener. Ah, ok, profesor, gracias. Estamos en contacto, entonces seguro lo tenemos, ¿eh? Pues está planeado ahí. Muchas gracias por hoy y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, luego. profesor. Sigan leyendo el libro de nuestras autoras. Muchas gracias por hoy.